¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta tercera jornada Canagua y Energía promovida por el Cabildo de Gran Canaria junto con el Consejo Insular de la Energía y el Consejo Insular de Aguas y organizada por Infecar con el apoyo de Caja 7 y la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Son muchos los que ya están conectados para acompañarnos en la reflexión que queremos hacer esta tarde sobre distintos aspectos de la economía circular, sobre todo ver la importancia o no de incorporarla como elemento clave para favorecer el cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible. Esta jornada, como las anteriores, tiene dos partes. Por un lado, vamos a empezar escuchando las ponencias de dos expertos en esta materia. Ellos son Carmen Florido, que es doctora en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y vicedecana de posgrado y formación continua de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Muy buenas tardes, que ya nos escucha también. Buenas tardes, decana, vicedecana. Enciéndase el micrófono, por favor. Muy buenas tardes, ahora sí que le escuchamos. También nos acompaña a través del ordenador Sergio Sastre, que es investigador y consultor. Bienvenido también. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y enseguida les vamos a escuchar, como decía, a ambos, nos van a ofrecer sendas ponencias y posteriormente a ellos se van a unir en una mesa de debate otras dos voces que tienen mucho que aportar en esta materia. Uno es Aridane González, que es doctor y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigador del Instituto de Oceanografía y Cambio Global. Me acompaña aquí. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también al otro lado de la pantalla está Mario Pansera, doctor y profesor de Teoría y Gestión de la Innovación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes. Bueno, ya ustedes ya saben que también queremos contar con su participación, con la de todos ustedes que están detrás, escuchando en estos momentos esta jornada, que nos están siguiendo de manera online, así que les recuerdo que vamos a abrir también un turno de preguntas para que ustedes lo vayan aprovechando justo después de las ponencias, así que cualquier cuestión de lo que escuchen, cualquier cuestión relacionada con la economía circular, pueden plantearla y nosotros la incorporaremos después a esa mesa de debate, a esa tertulia que vamos a desarrollar. Pero lo primero, como les contaba, es comenzar ya con la primera de las ponencias, las intervenciones. Vamos a escuchar a Carmen Florido, como decíamos, doctora en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y vicedecana de posgrado y formación continua de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Ella nos va a ofrecer la ponencia titulada Economía Circular y Turismo. Perdón, algo me ha salido mal aquí. Un momento. ¿Ven la ponencia? Ahora mismo no, Carmen. No, pues no sé qué ha pasado, porque estoy siguiendo los pasos que me dijeron. No. Le doy a la pantalla, le doy aquí a compartir y no me sale. No sé. Está aquí la ponencia, pero no sé si alguien me puede ayudar porque no se me conecta. No. Me salen múltiples pantallas pequeñas, pero no entra la ponencia. Están los compañeros también comprobando a ver si... Carmen, Sí. haga lo que estaba haciendo, pero no deje de compartir. Vale. Compártala y ahora seleccione en su ordenador la presentación. Ahí. ¿Ahora la ven? Ahora sí. Ahora sí. Ponga la pantalla completa y en el mensajito ese, por favor, ponga ocultar. Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy en la ponencia, la he titulado Economía Circular y Turismo, y en ella voy a intentar pues dar una visión de cómo se podría llevar a cabo la transición hacia un modelo circular en el sector del turismo. La tendencia natural de la demografía, junto con los problemas del calentamiento global, plantean una serie de desafíos a nivel global que son consecuencias fundamentalmente de los movimientos migratorios y de la concentración de gran parte de la población en grandes ciudades en los países en vías de desarrollo, que tienen problemas de abastecimiento en alimentos, así como de agua potable. Si a esto unimos que para el año 2050 se espera tener una clase media concentrada fundamentalmente en estas grandes ciudades de 3.000 millones de personas,
pues esto va a generar unos cambios muy potentes en las pautas del consumo, ya que va a haber una mayor presión sobre los recursos naturales debido al aumento de la demanda de materias primas y energía. Ante una demanda cada vez más creciente y una oferta escasa y reducida, pues se van a provocar fuertes volatilidades en los precios en los mercados de estos bienes, y esto generará una inestabilidad global que, si no se cuentan con los mecanismos y los instrumentos necesarios para garantizar las provisiones de suministros y corregir los patrones de consumo, no podríamos facilitar la salida hacia un modelo mucho más sostenible y solidario con las generaciones futuras. A todos estos problemas también hay que añadir el exceso de generación de residuos que lleva a todo este aumento en la capacidad productiva, y que no es más que las consecuencias del sistema de economía lineal que seguimos actualmente, que se basa en un sistema que se basa en usar y tirar, y que se ha puesto de manifiesto que es claramente insostenible. ¿Qué podemos hacer? Pues llevar a cabo un uso más eficiente de las energías, mayor uso de energías renovables y de tecnologías de bajas emisiones, cambios en la forma de vida y comportamiento, cambios en la forma de producción y gestión más eficiente de los recursos. Esto nos lo posibilita el nuevo modelo alternativo al lineal, que es la economía circular, que reconoce la interacción entre el medio ambiente y el sistema económico y minimiza el impacto ecológico y medioambiental de la actividad económica. Si comparamos ambos modelos, vemos que el modelo de economía lineal es muy dependiente de los recursos finitos, está expuesto a la volatilidad de los recursos, las ganancias de productividad son muy limitadas y genera gran pérdida de valor a través de los desechos, del exceso de residuos. Sin embargo, el modelo de economía circular nos permite seguir creciendo más pero con menos, y generar una gran cantidad de ahorros netos en los costes de las materias al incorporar los residuos al proceso productivo, y genera también un gran potencial en la creación de empleo, todo ello gracias a la innovación. Europa tiene 5 estados que se encuentran entre los 10 principales destinos turísticos del mundo, según la Organización Mundial del Turismo de 2017, y España es uno de ellos. Por lo tanto, está claro que la actividad turística para la Unión Europea es muy importante, tanto como fuente de crecimiento económico, como de generación de empleo, impactos sociales y culturales e impactos e implicaciones ambientales. En los destinos turísticos insulares estos efectos se contemplan, pero estos territorios son mucho más frágiles que las áreas continentales. En Canarias, con datos del 2019, Canarias recibió 13,1 millones de turistas que aportaron el 35% del PIB, el 40,4% del empleo, el 10,9% del gasto público y el 34,9% de la recaudación total impositiva. A pesar de estos datos positivos, el turismo ejerce una presión sobre los recursos, genera una gran cantidad de residuos, contaminación, ruido y emisiones de CO2, y todo ello es debido al modelo imperante, al modelo lineal de usar y tirar. La economía circular, por tanto, en este contexto se presenta como un modelo alternativo al modelo lineal, que reconoce el papel fundamental del medio ambiente, sus funciones y la interacción entre el medio ambiente y el sistema económico. El sector hotelero y el sector turístico en general han sido siempre muy criticados por no abordar adecuadamente los problemas ambientales y el calentamiento global. Por lo tanto, la transición hacia un modelo de economía circular es esencial para este sector, ya que les permitirá innovar en modelos de negocio, diseñando modelos de negocio mucho más circulares. Por tanto, la economía circular tiene un gran potencial para que las empresas turísticas alcancen un mayor nivel de sostenibilidad y rentabilidad. Sin embargo, a pesar de esto, el turismo o la industria turística no ha recibido mucha atención en el marco del desarrollo de la economía circular, y además no se recogen en la literatura estudios que identifiquen pautas específicas para llevar a cabo la transición del sector turístico hacia una economía circular. El sector turístico genera fuertes externalidades negativas, tanto en el medio ambiente, generando impactos medioambientales, como en la cultura del destino, que pueda ocasionar problemas de turismofobia, así como en el ámbito económico-social, generando mayores desigualdades sociales e inflación.
Entre los impactos medioambientales podemos destacar los impactos directamente relacionados con la realización de la actividad turística en el territorio, como pueden ser la construcción de espacios naturales, contaminación arquitectónica, aumento del tráfico rodado, problemas de congestión, así como impactos producidos en la entrada de recursos al establecimiento hotelero, consumo de recursos y de productos, así como también impactos del proceso de la salida de recursos por contaminación o generación de residuos. Dentro de los impactos ambientales, pues nos encontramos varios, múltiples, entre ellos deterioro de flora y fauna, la calidad del agua, contaminación ambiental, congestión de espacios públicos, pero entre ellos destacamos como más relevantes en este contexto el consumo de altos niveles de recursos, agua y energía. Hay que tener en cuenta que el consumo de agua de un turista es el doble que el de un residente y la generación de grandes cantidades de residuos. En efecto, un turista genera 2 veces más de basura que un residente. Atendiendo a la Agencia Europea del Medio Ambiente, el turismo es responsable del 6,8% de los residuos generados en Europa. En particular, las Islas Canarias y Baleares lideran la clasificación de comunidades autónomas en términos de producción de residuos por habitante. En las Islas Canarias este porcentaje aumenta significativamente, ya que si consideramos una población, creo que los datos son de 2018, si no recuerdo mal, de 2.100.000 habitantes y una cifra de casi 15 millones de llegadas de turistas con una estancia media de 9,36 días, obtendríamos que los turistas son responsables del 26,7% de los residuos canarios. Trabajos como el de Padrón Fumero y colaboradores muestran que en Tenerife un turista adicional aumenta la producción de residuos en 2,97 kilos al día, 1,32 kilos más que un residente. Y Mateo Isbert y colaboradores estiman que un turista adicional en la isla de Menorca genera 1,31 kilos al día de residuos, una cifra muy superior a la de un residente. Además, el 52% del littering en el Mediterráneo proviene de las playas y de las costas, así como de las actividades de ocio y entretenimiento. El 23% de los objetos encontrados son botellas de plástico o vidrios y latas de bebida. Los envases de bebida suponen el 25% de la basura en el Mediterráneo y más de 100.000 mamíferos y tortugas y más de 1 millón de aves marinas mueren anualmente por ingesta de basura marina. Por tanto, el turismo sufre de la contaminación por residuos, pero también es parte del problema porque genera una cantidad excesiva de los mismos. Según una encuesta de TUI, en 2011, más del 70% de sus clientes consideran que la contaminación, especialmente de basura en playas y costas, es el aspecto ambiental más importante de solucionar. Reducir la generación de residuos en las actividades turísticas mediante la prevención, reducción y reciclaje es también una preocupación recogida en la Carta Mundial del Turismo Sostenible +20, que incluye en sus objetivos los objetivos del desarrollo sostenible. En ella vincula los residuos y los recursos y enlaza con el concepto de economía circular, modelo de producción y consumo basado en la conversión de residuos en recursos que permitiría reducir ambos. La economía circular, por tanto, tiene un gran potencial para el sector turístico a pesar del poco desarrollo y la escasa literatura al respecto. ¿Pero qué es la economía circular? Bueno, la economía circular es un modelo productivo que se define como que es restaurativo y regenerativo por diseño en base a una constante innovación, que utiliza y optimiza los recursos y los flujos de materiales, energías y residuos, y que se lleva a cabo a través de una transición hacia fuentes de energía renovable, lo cual permite construir no solo capital económico, sino también capital natural y social. La aplicación del modelo circular al turismo sigue las prácticas, los mismos principios generales de la economía circular para lograr una circulación de recursos, la mejora en la calidad ambiental y el desarrollo sostenible del sector turístico, contribuyendo también a la lucha contra el cambio climático. En efecto, el sector turístico ofrece muchas oportunidades para utilizar las vacaciones como experimento de circularidad, ya que un viaje turístico invita a gastar más y a utilizar los servicios contratados como se desee. Existe un amplio campo en el desarrollo de las prácticas circulares que ayudan a concienciar a los turistas y a la propia empresa. Y esto no solo para conseguir los objetivos de sostenibilidad, sino también con
con la intención de conseguir una mayor conciencia que lleve al diseño de productos turísticos y servicios basados en objetivos de circularidad. El turismo actúa como un laboratorio vivo, donde los turistas y el personal de las empresas experimentan nuevos hábitos y formas de organización mucho más sostenibles, que además de tener un gran impacto social, también tienen un gran impacto en el mercado, en las empresas, operadores y entidades gestoras de destinos turísticos, en términos de una mayor rentabilidad y una mayor competitividad. Esta transición, por tanto, hacia un modelo circular es un proceso multinivel en el que interactúan todos los actores, tanto a nivel macro como a nivel meso o como a nivel micro. Los beneficios esperados de aplicar los principios de la economía circular al sector turístico permite lograr un desarrollo sostenible y mayor rentabilidad, principalmente en todas las prestaciones de servicios en los diferentes sectores de la industria, pues el sector hotelero, sector de alimentos y bebidas, sector del ocio y el flujo de materiales relacionados con la construcción, la energía, alimentos, etc. Todo ello con el fin de revertir las tendencias y reducir consumos de recursos naturales, residuos y emisiones de CO2. Estos beneficios para el destino los podríamos identificar en el incremento de las tasas de reciclaje y recuperación de recursos, en la reducción de la extracción de recursos naturales y materias primas, la recuperación del medio ambiente mediante restauración y diseño, una mayor interacción entre el cliente y en la empresa que redunda en una mejor reputación y valor financiero, ya que refleja posteriormente una mayor disposición a pagar, la reintegración de materiales y recursos valiosos a la cadena productiva y la eliminación de costes por menor uso de materias primas y menor tratamiento de residuos y basura, así como una mayor productividad derivada de la eficiencia en el uso de los materiales. Para el sector hotelero, estos beneficios se materializan en primer lugar en un ahorro de costes, ahorro en consumo de energía y agua, y también en un beneficio reputacional, ya que la imagen para los clientes puede resultar en mayores ingresos al preferir alojamientos mucho más ecológicos. Así como también tiene efectos positivos en la calidad del medio ambiente, que mejora el beneficio social y también permite dar una mejor experiencia al cliente. Esta transición hacia un modelo circular en turismo la podríamos reflejar a través de un modelo de 4 ejes. El primer eje sería el papel de la administración pública y las organizaciones gestoras de destino. El papel consistiría en diseñar incentivos para poder promover la implantación de las medidas de circularidad en el sector turístico a través de deducciones fiscales, para inversión, para tecnología, etcétera. Diseñar leyes y reglamentos que reduzcan los obstáculos a la aplicación de medidas circulares en los negocios turísticos y involucrar a los turoperadores en el diseño del programa de sensibilización y cambio de hábitos turísticos. El segundo eje sería el papel del sector turístico y del sector hotelero en particular, que se centraría fundamentalmente en diseñar una estrategia de branding que potencie los beneficios sociales y ambientales de las prácticas circulares en los establecimientos, lo que redundará en un mayor valor reputacional de los hoteles. También sensibilizar, formar e involucrar al recurso humano hotelero en el diseño de estrategias circulares para dicho negocio, así como diseñar programas de sensibilización para los turistas que fomenten un cambio de actitud en aspectos tales como la generación de residuos y su posible reciclaje y reutilización. Por ejemplo, informar a los turistas de la cantidad de recursos que ellos han consumido y las necesidades de infraestructura para brindar los servicios que han adquirido. El tercer eje sería el papel de la población residente, que es muy necesario, es decir, es fundamental involucrar a la población en el cambio de una economía a una economía circular en el destino turístico y promover la conciencia social sobre los beneficios sociales y ambientales, diseñando un sistema de incentivos y sanciones también para sensibilizar y cambiar los hábitos de consumo de la población residente. Y el cuarto eje estaría en el papel de los turistas. Es necesario implicar a los turistas en el cambio de establecimientos hoteleros hacia un modelo circular. Eso redundaría en un valor reputacional del mismo en las redes sociales y todos los
demás medios de comunicación. Y diseñar un sistema de incentivos para aumentar la sensibilización y el cambio en los hábitos del consumo del turista hacia un modelo de economía circular. Como ejemplo de este esquema o de este modelo de 4 ejes tenemos lo que se está haciendo en Baleares. Por ejemplo, en Baleares la administración pública ya tiene una nueva ley de residuos sólidos y productos contaminantes y además ha llevado a cabo un programa de ayudas para la implementación de certificados de calidad ambiental. En el sector hotelero y en el sector turístico se han diseñado medidas de economía circular dentro de las estrategias de responsabilidad social corporativa. En el sector agroturismo se ha conseguido un alto valor reputacional por la conciencia medioambiental y la implantación de medidas sostenibles y circulares en estos establecimientos, así como también se han puesto empeño en la implementación del distintivo internacional Cradle to Cradle en muchos de los establecimientos hoteleros que contemplan medidas tanto sobre el agua y la energía como en las materias primas utilizadas en los procesos de construcción y conservación de los establecimientos hoteleros que sean convenientemente recicladas cuando el inmueble está en obsolescencia. Además, se ha implicado enormemente al sector del segmento de la demanda vía turoperadores. Los turoperadores cada vez más contemplan que aquellos hoteles que no implementan medidas ambientales no entran en su catálogo de ofertas y, por otro lado, a los hoteles que disponen de medidas sostenibles más radicales pueden ser distribuidos a precios superiores. También es muy importante el papel que juega el segmento de la demanda online por su importancia creciente en la imagen del hotel en términos medioambientales que puede llevar a una diferenciación de precios. Un estudio de SADE de 2018 indica que cada vez más turistas no están dispuestos a elegir un hotel que no tenga algún distintivo de calidad ambiental. E incluso aquellos hoteles con ese distintivo tienen unas tarifas superiores en casi un 20% al de las competencias. Y por último, el cuarto eje, que es la población residente. En el caso de Baleares, se ha contado con la población residente para el diseño de la nueva ley de residuos, es decir, han abierto un proceso participativo ciudadano sobre esta nueva ley. Para terminar, pues concluir que la transición hacia un modelo circular es un proceso multinivel en el que interactúan todos los actores, tanto a nivel macro, meso y micro, y que aunque donde realmente se produce la transformación, es decir, esa transición, es en la interfaz entre el nivel meso y micro. Perdón. La transición a una economía circular no es una situación de ganar-ganar, sino que al menos perdón, en la fase de transición generará ganadores y perdedores. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante todas las reflexiones que has hecho. Luego tendremos oportunidad de comentarlas, pero tiempo también ahora de escuchar la segunda de las ponencias de esta tarde, la visión que nos va a dar el investigador y consultor Sergio Sastre, que en este caso va a profundizar sobre las políticas con la ponencia llamada Más Manrique, menos MacArthur. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Quería pediros si me podéis confirmar el tiempo que tengo, porque yo lo había hecho pensando en 30 minutos, pero viendo que la de Carmen ha sido un poco más corta, solo por asegurarme. No hay ningún inconveniente, Sergio, lo que tengas preparado. Vale, vamos para allá. ¿Estáis viendo ahora la presentación? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo me llamo Sergio Sastre, soy investigador en ENT, que es una consultora y una fundación, y trabajamos en cuestiones de economía circular. Y os adelanto que yo soy una persona y tengo un perfil bastante crítico con la economía circular y os lo voy a intentar exponer de una manera más o menos divertida y un poco diferente porque, bueno, pues precisamente como también he querido ilustrar, ¿no? Para ser un pelín provocativo con el título, no estoy particularmente contento con la economía circular y ahora os voy a explicar por qué, a pesar de que todas las cuestiones relacionadas con lo que hay alrededor pues cuadran bastante dentro de lo que
de lo que sería razonable, ¿no? Dentro del campo ambiental, le veo algunos inconvenientes que quiero compartir y poner en común. Yo fundamentalmente vengo de la economía ecológica y desde la economía ecológica es una visión, es una manera de abordar la economía que simplemente tiene en cuenta las leyes de la termodinámica y ahora lo iremos desarrollando. Entonces, claro, cuando un economista ecológico se encuentra con la economía circular y los postulados y el concepto de economía circular y lo que hay detrás de economía circular, tenemos la sensación de que esto ya lo hemos vivido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos parece la historia interminable. ¿La historia interminable en qué sentido? Pues el ser humano lleva tiempo tratando de reconciliar su manera de estar en el planeta con el hecho de que el planeta es finito y así son pues, la energía, los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Pues que cuando tú tienes interés en la economía circular, pero la pones en el contexto de la termodinámica o cualquier cuestión que sea un pelín de pensamiento crítico como la economía ecológica, pues la economía circular se convierte en Artax, el caballo de Atreyu, hundiéndose en el pantano de la tristeza porque ves cómo en cuanto lo pones en un contexto de ciencia, por la parte más de física, fundamentalmente, no se tiene por ningún lado y es un concepto que es inservible para tomar decisiones. Para los economistas ecológicos, la economía circular no es más que un capítulo más en una saga que, si alguien está interesado, pues se puede leer en castellano, y es la saga de las relaciones entre la economía y la ecología. Y dos de los autores que además escriben en castellano y que son muy accesibles son José Manuel Naredo y Joan Martínez Alier, que son dos personas que han dedicado su vida y su carrera a esta cuestión y que si alguien quiere profundizar, pues aquí tienen un hilo del que tirar. Esta saga ya la había puesto en contexto Joan Martínez Alier precisamente en su libro La economía y la ecología, y es una saga que él data desde 1840 y es una saga que lo que intenta hacer es entender cómo posicionar al ser humano dentro de la economía y del sistema económico y pues ha tenido un montón de capítulos hasta la actualidad y ahora veremos que el último capítulo pues o casi el penúltimo capítulo es la economía circular. Pero el trabajo de Joan Martínez Alier ya ilustra que esta cuestión de integrar al ser humano dentro de la biosfera de una manera consciente, de una manera que sea consistente para la ciencia económica también, pues es una saga que ya tiene varios capítulos. Por ponerlo en la era moderna, el capítulo 1 podría ser los límites a crecimiento, ¿no? del matrimonio Meadows en el 72, en el cual ya se hace un modelo y se empieza a plantear pues, que, claro, que una economía que crece en términos de uso de recursos, energía y agua de manera, en teoría, hacia el infinito, no puede ser así en un planeta que es finito, ¿no? Que es un razonamiento a priori bastante trivial. Después, como este informe pues, fue cuestionado y, bueno, estuvo en la academia durante unos años circulando, se refinó y se llegó al segundo episodio conceptual de esta pequeña saga de reconciliación del ser humano dentro del sistema económico, que es nuestro destino común, ¿no? El informe Brundtland, en el cual ya se introduce la cuestión del desarrollo sostenible, que a los economistas ecológicos tampoco nos gusta porque es un oxímoron, porque sigue planteando que el crecimiento económico puede ser infinito, ¿no? O puede continuar sin ningún tipo de problema y sin consecuencias. En la década del 2000 y hasta el 2015, toda esta cuestión se siguió desarrollando alrededor del capital natural, la valoración de los ecosistemas, la contabilidad macroeconómica, el crecimiento verde, hasta que en la actualidad hemos llegado a la continuación de toda esta saga que los economistas ecológicos llevamos tratando mucho tiempo. Y el episodio cuarto, en 2015, lo he puesto en 2015 porque es cuando sale el plan de acción de la Unión Europea y es cuando se introduce la cuestión de la economía circular dentro de las políticas públicas de una manera bastante más presente, ¿no? Y de hecho, hay un episodio 5 que es a raíz de la cuestión pues de la pandemia mundial en la que estamos todos inmersos, que es el Green New Deal, el nuevo pacto verde, ¿no? Como el siguiente capítulo de esta cuestión para tratar de reconciliar la actividad económica dentro de los límites de la biosfera. Pues bueno, los economistas ecológicos, como trabajamos dentro de los preceptos de la física y de la termodinámica, sabemos que la economía ni es ni puede ser circular. La economía es un sistema abierto
desde el punto de vista termodinámico, es decir, que comparte, o sea, que deja pasar un flujo de energía y de materiales y que genera residuos, ¿no? Esto en un contexto finito, pues tiene una serie de limitaciones. Es que el sistema económico no puede crecer más allá del sistema que lo sostiene, que es la biosfera. Y esto que parece trivial es una cosa que pues, prácticamente todos los episodios de esta saga y en particular la economía circular sigue ignorando, ¿no? La economía no es circular, la economía es entrópica y atiende a las dos, a las dos leyes de la termodinámica, que es que la materia ni se crea ni se destruye y que en todo proceso de intercambio de materia-energía pues hay unas pérdidas. Y aquí tenemos a Yoda y abajo tenemos a Joan Martínez Alier y a la izquierda tenemos abajo a Nicolas Georgescu-Roegen, que serían un poco pues, los Jedis de la economía ecológica y que son tanto Joan Martínez Alier como Georgescu-Roegen personajes que han puesto de manifiesto y que han trabajado a fondo en la cuestión de cómo las limitaciones termodinámicas a la economía es una cuestión que la economía como ciencia lleva esquivando pues, prácticamente desde su creación y que la economía circular pues, es un capítulo más en esta huida hacia adelante conceptual y pragmática sobre que la economía no puede crecer de manera infinita. He cogido de aquí el gráfico que utiliza, ¿no? La metáfora esta de la economía circular que utilizan desde la Ellen MacArthur y de ahí Ellen MacArthur Foundation y de ahí el hecho de que aluda a MacArthur, ¿no? en el título. Ellen MacArthur Foundation es una fundación, es un think tank, es un lobby en el cual se trabaja a nivel intelectual en la cuestión de la economía circular, ¿no? Y luego veremos que no viene de la nada, lógicamente. Es un lobby como tal, pues tiene sus intereses y hay unos actores concretos y tal. Pero bueno, el caso es que ellos plantean que la economía circular es esto que tenéis aquí delante, que es un círculo en el cual entran materias primas, hay un diseño inteligente, muchísima tecnología, distribución, consumo, se recoge la basura, se recicla prácticamente todo y hay una parte chiquitita que ponen en una flecha negra que se llama flujo residual, ¿no? Pues bueno, aquí ya se demuestra que la economía, ni siquiera para la gente que propone la economía circular, efectivamente la economía no es circular, tiene esa pequeña salida negra, ¿no? que sería la segunda ley de la termodinámica actuando y haciendo que haya una parte que siempre es residual. Por tanto, esto de la economía circular, que ni es ni puede ser circular, no es más que una metáfora. Pues bueno, si cogemos su propia metáfora y hacemos un poco la llevamos al extremo, ¿no? Para ver sobre las proporciones y las magnitudes que ellos manejan, aunque sea de manera imaginaria cuando dibujan estos círculos, la circularidad que aquí se representa sería aproximadamente de un 73% y asumen que en este dibujo, que entiendo que no lo han hecho con ninguna intención, pero es ilustrativo precisamente para explorar el imaginario, ¿no? De la gente que trabaja en economía circular, el 26% aproximadamente serían pérdidas. Pues bien, si este modelo lo extendemos hacia el futuro, suponiendo que ese reciclaje que se plantea fuese efectivo, lo cual supone, para la gente que trabajamos en residuos, sabemos que para que el reciclaje efectivo sea así de alto, la recogida selectiva tiene que serlo mucho más. Los materiales reciclados puedan ser utilizados en la economía como sustitutos perfectos de los materiales vírgenes que estaban entrando y que estos materiales reciclados no tengan pérdidas en el proceso de producción. Estiramos un poco y bajo el precepto, porque también lo ha comentado Carmen, ¿no? La economía circular en ningún momento transgrede la idea del crecimiento económico y el crecimiento económico hoy por hoy, salvo excepciones muy concretas o sectores muy concretos, implica un crecimiento también del uso de energía y materiales. Y esto, como veremos más adelante, se cuenta con las cuentas de flujos materiales y de flujos de energía. Pero bueno, asumiendo un crecimiento en el uso de materiales del 2%, que es relativamente conservador para lo que está ocurriendo a nivel de extracción global, pongamos que tengamos un recurso con 200 unidades y que vamos a reciclar el 50%, que sería el objetivo, por ejemplo, de los residuos municipales en la Unión Europea, pues partiendo del 2021, extendiendo este modelo, sale que este recurso de 200 unidades se nos extingue alrededor del 2111, ¿no? Y lo curioso es que si hacemos un reciclaje al 75%, como está en la propia metáfora, ¿no? De la economía circular de los dibujos de la Ellen MacArthur Foundation, pues pasamos de 2110, 2115, pasamos a que este recurso se extingue en 2121. Por tanto, incluso incrementando el reciclaje hasta unos puntos que son termodinámicamente cuestionables, la cuestión de fondo es que el crecimiento infinito, por mucho que tú recicles, acaba agotando los recursos. Y esto es una realidad que ni la economía circular ni el desarrollo sostenible
han tenido la capacidad de afrontar y que la ciencia económica por sí misma, desde luego, lleva como mínimo 2 siglos lidiando con ello, pero tampoco ha sido capaz de plantarle cara, ¿no?, a nivel intelectual. Claro, el resumen de mi crítica y de la crítica desde la economía ecológica a la economía circular es que la economía no es ni puede ser circular. Este es un artículo que salió en la jornada de Joan Martínez Alier, en el que subraya precisamente esto, que parecería que el crecimiento puede continuar de manera ilimitada, es decir, sin hacer grandes cambios a lo que estamos haciendo, simplemente, pues eso, un poco de tecnología por aquí, un poco de cambios de protocolos en cómo usamos los residuos por allá, pues reciclaremos los residuos, los convertimos en nuevos recursos y no hay ningún problema. Y además somos cada vez más eficientes, generamos más empleo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esto es una ilusión que no se tiene frente a las leyes básicas de la termodinámica. Y para ilustrarlo, pues siempre ponemos así, ¿no? Como que la economía circular es ese señor de traje que nos intenta contar que con un poco de tecnología y con un poco de inversión y con un poco de innovación todo saldrá bien, pero sin embargo siempre tiene detrás a este señor, que es la economía ecológica o a la termodinámica, pues que en cualquier momento llega y te da un susto, ¿no? Y el susto es que los recursos tienen un límite absoluto y que el planeta pasa las facturas en términos absolutos, no en términos relativos ni en términos porcentuales. Claro, cuando decía Carmen que había poca literatura sobre economía circular me ha sorprendido porque yo lo sigo de cerca y hago revisiones habitualmente y ya en 2017, porque esta presentación la llevo haciendo unos cuantos años, ya en 2017 había 114 definiciones de lo que es economía circular, ¿no? Y la que ha leído Carmen es la de la Ellen MacArthur Foundation, precisamente, que son este think tank o este lobby intelectual que apuesta por la economía circular. Estas 114 definiciones, como os podréis imaginar, pues también van acompañados de un montón de literatura. El crecimiento de la literatura de economía circular desde el 2015, que se aprobó el plan en la Unión Europea, ha sido exponencial y lo sigue siendo en 2021. Pero bueno, me gusta mucho este artículo de las 114 definiciones porque saca conclusiones que yo creo que son bastante sólidas. Si ya lo eran en 2017 con 114 definiciones, no quiero ni imaginar las que puede haber ahora cuando ha crecido de manera exponencial. En 2 años teníamos 114, pues no sé cuántas puede haber, 500, 600 definiciones ya de economía circular. El concepto de economía circular, la conclusión que sacan en este artículo es que finalmente la economía circular no es más que más de lo mismo de lo que ya venimos viendo en esta saga de reconciliación del ser humano con la biosfera y que sigue sin atender a los cambios sistémicos. Y este cambio sistémico es que en algún momento la economía tiene que asumir, el sistema económico, el proceso económico tiene que asumir que está sujeto a las 2 leyes principales de la termodinámica. Trata de esquivar el concepto de desarrollo sostenible que aún tenía algunos vínculos con esta cuestión de los límites al crecimiento y del límite al crecimiento en el uso de recursos y de energía, ¿no? Evita hablar constantemente de límites y cambios sistémicos y nos vende fundamentalmente tecnología, ¿no? La imagen de la izquierda claramente es economía circular, que es un Tesla eléctrico lujoso. La imagen de la derecha no se parece demasiado a lo que es la economía circular, pero para que la imagen de la izquierda ocurra, la imagen de la derecha es imprescindible, ¿no? Que haya minas en la India sacando bauxita para obtener aluminio, por ejemplo. Claro, y esto es una cuestión fundamental. La economía circular evita por todos los medios, y ahora veremos alguna hipótesis de por qué lo hace, las cuestiones distributivas. Cuando tú le hablas de cuestiones distributivas a la economía circular, generalmente la respuesta es que este no es su negocio, ¿no? Que esta no es la cuestión que ellos abordan. El concepto, por tanto, y ahora seguiremos viendo algunos artículos al respecto, es que es un término científicamente inconsistente, fundamentalmente con las leyes de la termodinámica, desarrollado por actores muy concretos, es decir, no es conocimiento ni es una propuesta aséptica que venga de la nada, ni mucho menos, viene de un lugar que ahora veremos cuál es, y es una metáfora que expulsa del foco la imposibilidad de un crecimiento infinito y la necesidad de modelos socialmente más justos, que precisamente es la cuestión que por poner la fecha del informe de los límites al crecimiento en el 72, pues a lo que le llevamos dando vueltas, ¿no? Durante ya 40 o 50 años. Si alguien tiene más interés en el desarrollo de esto, pues hace no mucho publicamos en nuestra web toda esta cuestión que estoy contando hoy, que se llama, en un artículo que se llama La economía circular como dispositivo discursivo, pues a alguien le quiere echar un vistazo. Y aquí está
las empresas que financian la Ellen MacArthur Foundation, que pues no son ONGs, no es un círculo de universidades prestigiosas, sino que es un conglomerado de empresas que va creciendo con el tiempo y tampoco son empresas, digamos, con un perfil particularmente proambiental o que se hayan preocupado en el pasado, ¿no? de cuestiones ambientales. Son empresas, aquí os pongo algunas, ¿no? Pues del mundo del packaging, que son gente que utiliza plástico de manera masiva en sus procesos productivos, gente del sector financiero, que a pesar de que ellos no tienen ningún flujo material asociado, pues parece ser que tienen algún interés, ¿no? Como BlackRock o Intesa Sanpaolo, Solvay, que es una química que necesita entradas de materiales también de manera masiva, Unilever, que vienen de la gran distribución también, en fin, que no es una cuestión intelectualmente aséptica la economía circular, sino que viene de un lugar concreto y con unos intereses concretos y que se ha introducido en todas las políticas públicas, en particular en las de la Unión Europea, que ahora mismo digamos que es el eje principal, ¿no? A través del Pacto Verde que propone como nuevo gran vector de desarrollo en la Unión. Sobre el concepto hay un artículo que me gusta mucho y que ha salido recientemente en este año y que es de Mario Giampietro, que es un modelador también de economía ecológica y de flujos de materiales y de energía. Y bueno, viene a decir que el éxito del término circular dentro de la economía puede ser visto como ignorancia socialmente construida para despolitizar el debate sobre la sostenibilidad. Y yo, por todo lo que os acabo de comentar anteriormente, lo comparto bastante, ¿no? Es una manera de desenfocar los debates de fondo para poner el foco en otros lugares. El último artículo que he podido leer sobre economía circular, que viene a analizar un poco la praxis, ¿no? En la praxis contra la teoría en la Unión Europea, viene a decir que a pesar de que el discurso es holístico e integrador, las políticas al final son políticas de gestión de residuos de toda la vida, clásicas de aumentar el reciclaje, de ecodiseño, cosas que ya llevábamos arrastrando de políticas concretas de la Unión Europea desde hace años y que pues simplemente se han reorganizado bajo un nuevo nombre, porque a nivel práctico no suponen ningún cambio sobre las políticas de residuos que ya se venían practicando. Claro, para analizar esto de la economía circular, lógicamente, que tiene muchos puntos de intersección con la economía ecológica, nosotros utilizamos el concepto de metabolismo socioeconómico, ¿no? Que es concebir la economía como lo que es una entidad que que tiene un flujo de materiales que entran, de residuos que salen y tratar de conceptualizarlo así para entender qué ocurre en las economías, ¿no? Dentro de las herramientas del metabolismo socioeconómico, los flujos de materiales permiten calcular cómo de circular, si es la pregunta que nos queremos hacer, cómo de circular es una economía, ¿no? Ahora mismo este tipo de estadística forma parte de la estadística oficial de la Unión Europea y de los Estados miembros y en algunas comunidades autónomas españolas pues también se ha llevado a cabo esta contabilidad, en concreto en 2, pero claro, es una herramienta que tú necesitas para saber si tu sistema avanza o no. El resto de comunidades que no tienen esta contabilidad, pues no tengo muy claro cómo pretenden medir su progreso si abrazan la economía circular, ¿no? Como objetivo. Los flujos de materiales es un esquema muy sencillo. ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que sale? Y se sacan una serie de ratios y de indicadores y en función de lo que sale en el sentido de emisiones, residuos, etcétera, pues sabemos, si lo divides por lo que entra, cómo debe circular esto de economía. Estuve haciendo una búsqueda, por si acaso. Yo soy experto en flujo de materiales y me dedico a calcular flujos de materiales. Sé perfectamente que los flujos de materiales en Canarias no están disponibles, pero aún así hice la búsqueda y efectivamente no hay nada relacionado con flujos de materiales específico para Canarias. Por tanto, llama la atención, ¿no? Que si se quiere poner a trabajar a una comunidad en cuestiones de economía circular, los flujos de materiales es una cosa que has de tener de entrada porque es como el gran mapa, ¿no? Te da el gran panorama de cómo está tu economía para saber hasta qué punto es circular o no. Hice la búsqueda, efectivamente no hay nada y con esta cuestión es, puedes tomar cualquier camino, pues políticas de innovación, políticas de reciclaje en hoteles, podemos tomar prácticamente cualquier camino, pero si no tienes claro hacia dónde vas o si no tienes claro cuál es la situación, prácticamente cualquier camino es bueno. Y esto es una cosa que pasa bastante con la economía circular,
que es un poco como alinear la ensalada, ¿no? Cuando tienes sal y tienes pimienta, pues ya te parece que tienes la ensalada hecha, pero realmente la cuestión de fondo sigue sin abordarse, ¿no? Lo único que hay de flujos de materiales en Canarias, hasta el momento que yo sepa, es unos pequeños indicadores que le calculamos en el transcurso de mi tesis y una publicación de Herkovich sobre Lanzarote y poco más, no hay nada más. Entonces, es difícil evaluar, para pensar en cosas concretas para Canarias, es difícil evaluarlo, ¿no? Pero bueno, aún así, con los datos de mi tesis, que están acotados al periodo 96-2010, que ya es antiguo, claro, ¿qué parte de la economía vamos a hacer circular? Porque esta son la parte de la izquierda, digamos, son las entradas de flujos de materiales a Canarias. ¿Y qué parte se puede hacer circular? Pues desde luego la biomasa más o menos, según cómo se trate y según qué tipo de biomasa, pero una parte importante es agua, etcétera, etcétera. Los combustibles, desde luego, no se pueden hacer circulares. Porque los quemamos y esto es una cuestión clave para Canarias, es decir, por muy circular que sea el turismo, y el turismo es uno de los sectores que lo tiene más negro, incluso en una economía circular así un poco light, es de los sectores que lo tiene más negro porque el input principal del sector del turismo son combustibles fósiles y los combustibles fósiles solamente tienen una dirección, que es que si los quemas ya no los puedes volver a utilizar y no se puede volver a hacer circular. Por tanto, con este gráfico se ilustra bastante que lo que se puede hacer circular dentro de la economía de Canarias y del sector turístico en concreto de Canarias es bastante poco y en el contexto de la economía. Por tanto, la economía circular al final no deja de ser una anécdota de como concepto, ¿no? Y como praxis y como punto de partida para pensar políticas, no deja de ser una cuestión de refinamiento de las políticas clásicas de residuos que ni siquiera están en práctica, porque Canarias es con bastante diferencia la peor comunidad autónoma en gestión de residuos en España, es la que tiene la tasa de reciclaje más baja, la que está más lejos de los objetivos europeos, solo por detrás de Madrid, o sea, que es donde también se continúan con los peores indicadores. Por tanto, ¿qué ha sido Canarias, ¿no? En el 2000, viendo este gráfico anterior en el que vemos que el grueso de lo que entra a la economía canaria son materiales de construcción, Canarias ha sido entre el 2000 y el 2007, que es lo que ha sido todo el resto de comunidades autónomas por otra parte, y en particular las que tienen un peso fuerte del sector turístico, ha sido el comepiedras de la historia interminable. Un mecanismo que transformaba la piedra en valor añadido y que, bueno, pues las consecuencias las conocemos, las habíamos sufrido hasta hace bien poco, ahora bueno, pues se mezcla con la cuestión pandémica, pero bueno, aún seguíamos viviendo y tratando de recuperar algunos de los indicadores, por lo menos sociales, de antes del gran boom inmobiliario, ¿no? Si alguien tiene interés por saber algo más de los flujos o de lo que se sabe de los flujos de Canarias durante el boom inmobiliario, hicimos esta publicación que está gratis desde FUEM y la podéis descargar. Si lo buscáis por el nombre la encontráis en Google fácilmente. Ahora mismo este tipo de datos que son fundamentales, incluso, ya digo, para hacer políticas desde el punto de vista más light de economía circular, la única administración que está haciendo estas cuentas es la administración catalana y es la única que las tiene disponible. Euskadi también las tiene, lo que pasa es que lo hace a través de una metodología que no es exactamente la misma que propone Eurostat porque está armonizada para nivel europeo. Pero bueno, si queréis echarle un vistazo aquí lo tenéis también. Y claro, ¿perdón? Me van a ver por todos lados, me van a ver por todos lados. Bueno, te dejo. Creo que se ha colado algo que no tocaba. Bueno, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien diseña políticas públicas y piensa en qué hay que hacer en el territorio a partir de la premisa de la economía circular, pues salen unos resultados, pero cuando se piensa desde un punto de vista más integrado de los flujos materiales y del metabolismo, pues salen otras. Claro, la economía circular, por ilustrarlo rápidamente, nunca va a decir que hay que racionalizar la política de infraestructuras, no tiene una cuestión, por ejemplo, con la cuestión de las dietas y de las proporciones de carne, etcétera, etcétera. Y aunque sí que habla de las cuestiones del petróleo, tampoco es el frente más potente que utiliza, ¿no? Al final, la economía circular, como decía el artículo anterior, tiene mucho más que ver con sofisticar un poquito las políticas clásicas de residuos que con otras cuestiones más de fondo que tendréis aquí, por ejemplo, ¿no? Hay varios estudios y está cuantificada la circularidad, ¿no?, de la economía global y de la economía de la Unión Europea. Os pongo aquí un par de gráficos para que lo veáis, pero claro,
cuando se ha calculado la circularidad tanto del mundo como de la Unión Europea, las conclusiones principales es pues, que el mundo ahora mismo es un 8,6% circular, ¿vale? En el caso de la Unión Europea, de hecho, en prácticamente todos los países estamos peor que hace 10 años. En el 17 estábamos peor que en el 10 en cuanto al ratio de utilización circular de los materiales, lo cual significa que hemos ido a peor a pesar de tener un plan. En el 2010 la economía circular no existía, en 2015 ya sí, y aún así estamos peor, ¿no? Y bueno, claro, ¿cuáles serían las claves para salir de este pantano de la tristeza en el que yo creo que se hunde la economía circular a poco que se le ponga en tela de juicio frente a la física y a la termodinámica en concreto y cómo sacarlo de ahí? Pues hombre, lógicamente yo creo que es importante acudir a la economía ecológica para salir de ese pantano de la tristeza y para poder bueno, entender cuáles serían las alternativas a la economía circular y tratar de pensar desde otro lugar lo que es bueno para cada territorio. Y, por ejemplo, siempre hacen falta inspiración y hace falta referentes, y he querido titular más Manrique y menos MacArthur y porque veía algunos argumentos bastante claros, ¿no? De por qué hace falta más Manrique en particular en Canarias, y es porque él reflexiona sobre los límites de los recursos a nivel local y global, porque materializa al ser humano dentro de esos límites, bueno, en su obra y en su manera de ver el mundo, porque todo cambio de rumbo necesita nuevas metáforas y referentes y la economía circular no nos va a servir para esto, ya lo habéis visto, porque reivindica la acción local y colectiva, porque incide sobre valores profundos a través de su obra y nos obliga a interrogarnos sobre la felicidad, que es una cuestión fundamental tanto para la economía como para lo que hacemos nosotros con nuestro territorio, ¿no? Que nos hace felices, y lo hace sin recetas ni dogmatismos, como si lo hace pues la economía más clásica, ¿no? Que pues reduce la felicidad a cuestiones de utilidad, etcétera, etcétera. Y porque se centra en la racionalidad de nuestros objetivos vitales y de nuestros objetivos como sociedad. Mientras que la esfera MacArthur o la esfera tecnócrata alrededor de la economía circular creo que podría ser un elemento a evitar en la medida de lo posible, porque, claro, vivir dentro de los límites de la biosfera le genera un conflicto de intereses con sus financiadores, ¿no? A la Fundación Ellen MacArthur, por ejemplo, ninguno de sus financiadores te va a decir que su objetivo es dejar de crecer económicamente y dejar de facturar cada vez más. Y en tanto que facturen cada vez más, necesitan más materiales y energía, porque se dedican a negocios que son intensivos en materiales y energía. También porque alimenta lo que desde mi punto de vista es una falsa narrativa del pragmatismo, ¿no? Que no es más que, como decía Gian Pietro en su artículo, una legitimación de la ignorancia compartida. Bueno, esto es lo que se puede hacer, hay que centrarse en las soluciones concretas y, bueno, yo personalmente no lo comparto, no creo que es lo que se puede hacer y no creo que hay que centrarse en soluciones concretas, creo que hay que atacar de manera radical, en el sentido de ir a la raíz, cuestiones que llevamos evitando, pues, como mínimo desde el 72 y que nos llevamos preguntando desde hace 200 años, ¿no? Que es cómo vivir dentro de los límites de la biosfera, haciéndonos más o menos felices a nosotros mismos y tratando de tener un nivel de vida que satisfaga nuestras necesidades y hasta cierto punto nuestros deseos también, ¿no? Y porque desvía, al contrario que Manrique, que pone el foco en la racionalidad de los objetivos, del el para qué, la economía circular desvía bastante la atención desde la racionalidad del objetivo, que fundamentalmente es crecer económicamente, porque todo lo que tiene detrás son agentes cuyo objetivo es crecer, y no creo que haya ningún hotel en Canarias cuyo objetivo no sea crecer y vender más, hacia la racionalidad de los medios, ¿no? Perdemos el foco del objetivo y se centrará pues, en innovar, en la importancia de invertir en nuevos procesos de reciclaje, en el ecodiseño, que nadie duda que es necesario, pero si no está acompañada de un cuestionamiento de la racionalidad de los objetivos, da igual cuánto recicléis, y lo habéis visto en el modelo anterior, tú puedes poner el reciclaje al 95%, que para un elemento que es finito tiene un final en el tiempo, ¿no? Por tanto, hay que tratar de no dejar desviar la atención desde la parte de los objetivos, la racionalidad de esos objetivos que tenemos como sociedad y como territorio, y no dejarnos embelesar, ¿no? Por aquellas otras visiones que nos llevan a discutir sobre la racionalidad de los medios y en concreto sobre las tecnologías. ¿Por dónde empezar en Canarias? Pues hombre, hay muchos puntos por los que se puede empezar en Canarias,
pero el primero de todos siempre es mejorar los datos y plantear datos que si la economía circular es una idea que se abraza y hay algunas políticas de economía circular se quieren llevar a cabo, habrá que tener los datos para decir si estamos mejor o estamos peor. A día de hoy Canarias no los tiene y prácticamente no se podrá medir la contribución global a la economía de Canarias en términos de circularidad de ninguna de las políticas que se implementen si estos datos no están disponibles. Y un sitio por donde empezar, que creo que sí que ha incidido también Carmen y que estoy muy de acuerdo, es una reforma fiscal ecológica, que es abordar de manera integral todos los impuestos para que aquellos que contaminan más paguen más. No tiene más misterio que esto, se ha hecho en Europa, está en marcha en muchos países y en muchos territorios de la Unión Europea. Hay pautas incluso de organismos tan poco sospechosos de querer detener el crecimiento económico o de tener visiones alternativas como la OCDE. Por tanto, yo creo que es un punto de compromiso por el cual se puede empezar sin generar muchas tensiones, ni siquiera a nivel ni conceptual, ni de ningún tipo, ni político, ni nada así. Una reforma fiscal ecológica está dentro de lo que ya sería la corriente principal, el mainstream, de la economía de todos los países desarrollados. Por tanto, podrían ser dos puntos importantes. Y nada, aquí lo dejo. A ver si tenemos un debate distendido y agradable, que seguro que sí. Y espero que si tenéis cualquier duda me podéis preguntar por aquí o por redes sociales, lo que os sea más cómodo. Pues muchas gracias, Sergio, por esa visión crítica con la economía circular, ese símil con la historia interminable. Ahora sí que ya es momento de comenzar esta mesa de debate, de incorporar estas dos nuevas voces, estos dos expertos que también han estado escuchando las ponencias en esta mesa redonda. Antes de darles paso, eso sí, recordarles a todos ustedes que nos están siguiendo en estas jornadas que ya pueden plantear sus preguntas y las iremos trasladando también a este debate, pero antes que nada sí que me gustaría también que marcasen sus posiciones, ¿no? Las personas que se incorporan a la tertulia. Así que, bueno, antes que nada, dar de nuevo la bienvenida a Aridane González, recordarles quiénes son, doctor y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigador del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, y el doctor y profesor de Teoría y Gestión de la Innovación en la Universidad Autónoma de Barcelona, Mario Pansera. Mario, si te parece, comenzamos por ti, después también de lo que hemos escuchado, pues me gustaría saber ¿dónde te sitúas? ¿En qué posición? ¿Es la economía circular un elemento clave para favorecer el cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible? ¿En qué punto te sitúas tú? Bueno, gracias. Antes de todo, el castellano no es mi idioma principal, así que un poco de paciencia. O sea, no soy nativo en castellano, soy italiano. Antes de todo, quería agradecer a Sergio y a Carmen para las perspectivas que nos han dado y el trabajo que han puesto en hacer las presentaciones. En términos de dónde me sitúo yo, digamos que yo soy más de la tribu de Sergio. Y el hecho de estar en la Autónoma, digamos que ha sido uno de los centros académicos que tradicionalmente ha desarrollado una visión alternativa, ¿no? Dentro de la economía geológica. Entonces yo, digamos, no tendría muchísimas cosas más que añadir a la visión crítica de Sergio. Sí, un par de cosas que, digamos, que puedan complementar la idea crítica sobre el tema de economía circular. Se ha hablado mucho del tema de crecimiento económico o no crecimiento económico. Yo creo que si analizamos desde la perspectiva de la física o como nos ha contado Sergio, el tema de la entropía pone unos límites, ¿no? Esos límites son seguramente físicos, pero también límites sociales. O sea, lo que hemos descubierto en los últimos 40 años de teoría social es que el crecimiento económico material no está relacionado directamente con el bienestar, ni mucho menos con la felicidad, ¿no? Es un punto de inflexión donde si necesitamos crecimiento material, luego a partir de un cierto punto ya no hay una relación directa entre lo que podemos consumir y la felicidad que podemos lograr. Entonces, ese es un punto fundamental que creo que a nivel teórico a nivel conceptual tenemos que tener muy claro. Y sobre todo, el tema de crecimiento económico, si pensamos en las sociedades tradicionales, que son lo que más se parece al ideal de circularidad, las sociedades tradicionales no crecían. Entonces,
también hay que reflexionar sobre este tema. Luego, el segundo tema que me gustaría poner en la mesa es el tema del trabajo. Se dice mucho que la economía circular, siendo la nueva frontera de la sostenibilidad, nos va a dar más trabajo. Bueno, ahí también hay que hacer un discurso un poquito más complejo, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la geopolítica. Bueno, Sergio habló un poco del tema de la desigualdad en el consumo a nivel planetario, ¿no? Del hecho de que hay un Tesla, donde la gente que puede utilizar Tesla solamente son pocos y viven en el norte del mundo, mientras hay todo un aparato que sirve para producir el Tesla y sobre todo, digamos, los daños que se crean durante la extracción de los materiales que se necesitan para poner en marcha un Tesla están fuera de nuestra visión como personas que viven en el norte. El tema del trabajo también es fundamental. Si nosotros queremos, por ejemplo, en ideal de la Comisión Europea de crear una Europa circular, hay que entender que nuestra economía a nivel de Unión Europea está relacionada a nivel global con otras economías. Entonces, una circularidad total de la Unión Europea presupone un cambio también en el lugar donde producimos nuestras cosas. Por ejemplo, Alemania, que es el centro productivo de Europa, tiene una cadena de proveedores que van tradicionalmente del norte de Italia y se extiende hasta a los países del este de Europa. Si queremos hacer un país, si Alemania quiere ser un país circular, hay que replantear estas relaciones, ¿no? O el 60% de nuestros móviles termina en Ghana, siendo quemada por unos niños o adolescentes que intentan recuperar de forma así circular, digamos, de forma irónica, recuperar los materiales y los metales valiosos, ¿no?, que hay dentro de nuestros móviles. Habrá que repensar, ¿no? Porque ya vivimos en un mundo que a nivel paradójico ya tiene esta circularidad. Extraemos materiales en esos países, los utilizamos para nuestros móviles y luego esos materiales vuelven ahí. Entonces ya hay una cierta circularidad injusta. Y por fin, justo para decir algo en contra, si queremos decir algo en contra de Sergio, algo mínimo en contra, el tema de los hoteles, ¿no? Que todos los hoteles quieren crecer. Bueno, a lo mejor sí, pero yo estoy seguro que muchísimas empresas y también a nivel turístico no quieren crecer o por lo menos quieren mantener un nivel estable de bienestar. Lo que pasa es que están obligadas a crecer, obligadas por unas condiciones estructurales, como puede ser el hecho de que hay que devolver una deuda, por ejemplo, ¿no? En muchísimas empresas familiares, y yo trabajo sobre todo el tema de organización, ¿no? Muchísimas empresas familiares no quieren crecer porque el crecer, aparte de que presupone un coste y un riesgo, también puede, digamos, reducir la calidad del producto, del servicio que se da. Entonces, yo diría que más el crecimiento económico está relacionado también con unas situaciones estructurales que obligan las empresas o las organizaciones humanas a estar dentro de esta manía de tener que crecer. Y concluyo con el hecho de que, bueno, yo estoy trabajando sobre el tema de cómo sería una organización que no está obsesionada por el crecimiento económico. Yo creo que seguramente habrá un montón de personas aquí que nos están escuchando que son empresas, que trabajan en empresas, son responsables de puestos de trabajo que generan, digamos, generan trabajo. Yo creo que una de las cosas más urgentes es encontrar modelos alternativos de empresas post-crecimiento. Yo acabo de ganar un grant de la Unión Europea donde, digamos, el objetivo será intentar ver a nivel conceptual, pero también a nivel práctico, cómo podría ser una empresa, una organización que prospera, pero sin tener que crecer. Entonces, os dejo con esta idea.
Una idea muy interesante. También queremos escucharte a ti, Aridane. Tú sí eres experto además en lo que ocurre aquí en el archipiélago, por eso te pregunto, ¿está en la economía circular o por lo menos en un modelo más sostenible el futuro de Gran Canaria o hay que ir hacia esas alternativas? Bueno, evidentemente, y me sumo a la felicitación que hacía el compañero, tanto a Carmen como a Sergio, por sus presentaciones, que a priori parecen ser antagónicas, pero en el fondo sí que tienen varios puntos de conexión importantes. Y la principal clave que tenemos para poder desarrollar un modelo de desarrollo sostenible, de economía circular, o al menos para cerrar esos bucles que hagan que la generación de residuos sea un gran problema en Canarias en general, es la falta de datos, como bien decía Sergio. Y sí es verdad que hay algunas iniciativas ya. De hecho, por ejemplo, antes Carmen nombraba a Noemí Padrón Fumero, profesora de la ULL, que tiene un modelo de base de datos que ha recopilado los diferentes municipios de Canarias. La verdad que no tengo aquí a mano ahora mismo el acceso a la web, pero sé que tiene un modelo de flujos de datos metabólicos para Canarias. Pero también sé que desde el Cabildo Insular de Gran Canaria se lleva varios años trabajando intensamente para intentar tener esos datos recopilados o intentar hacer al menos un análisis de esos datos que nos lleve a un sistema mucho más sostenible. La realidad es que tenemos un reto y que tenemos que bajar a la tierra, y es obviamente el mejor modelo de economía circular, como bien decía Sergio, tiene pérdidas. Tiene pérdidas porque los recursos no son infinitos. Pero también es verdad que mientras seguimos discutiendo algunos términos, tenemos que cambiar la fiscalidad, tenemos que cambiar el pensamiento social y nuestros hábitos. Porque y es una cuestión que a mí me gustaría comentar aquí en la mesa, es ¿hasta qué punto está la sociedad dispuesta a cambiar? Porque al final, por muchas teorías y por muchos modelos y estrategias que desarrollemos, dependemos de que la sociedad quiera cambiar y tenemos que ayudar a la sociedad a cambiar. Tenemos que darle herramientas, bien vía fiscalidad, bien vía conocimiento, desarrollo, transferencia, etcétera, etcétera, pero la sociedad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque al final el crecimiento es verdad que no puede ser infinito, pero tampoco nuestro comportamiento puede ser tan lineal y abusivo con el planeta como estamos hasta ahora. Todo el mundo quiere tener un agua infinita, todo el mundo quiere tener una energía infinita, todo el mundo quiere tener pues dispositivos móviles, coches de última generación, etcétera, etcétera. Y eso, evidentemente, y bien decían tanto Carmen como Sergio, es totalmente, está fuera de la armonía del planeta y eso hay que cambiarlo. Y evidentemente, pues ahí a mí me gusta hablar mucho del término solidaridad, como bien decía también el ponente anterior, de los países del norte con los del sur, porque lo que no podemos es seguir creciendo unos a costa de los otros. Y en el modelo concreto de Gran Canaria, yo sí que estoy convencido de que como isla tenemos muchísimo que hacer, pero muchísimo que sumar, porque además tenemos en Canarias y en Gran Canaria en concreto la posibilidad de trabajar en un modelo como por ejemplo explicaba Carmen, con una presión turística importante, pero también tenemos poblaciones que están aisladas en la medianía de muy poca población. Y eso nos permite pues, tener un mapa de desarrollo. Obviamente que a través de los datos, cuando los conozcamos, podamos empezar a desarrollar pues, medidas, siendo conscientes y realistas de que no es lo mismo tomar soluciones en el continente que en islas, que eso es otra de las cuestiones que en la parte normativa hay que tener en cuenta, porque muchas veces se olvida de que gestionar cuestiones de economía circular, de residuos, de flujos de materiales, etcétera, etcétera, en islas no es lo mismo que en el continente. Y obviamente la parte más compleja, como bien decía Sergio, es la parte de las fuentes de energía. Canarias depende, pues, en un muy alto porcentaje de los combustibles fósiles, pero eso también va cambiando en el día a día. También cambia el uso de aguas regeneradas, que todavía está en un porcentaje pequeño, pero puede aumentar a porcentajes mucho más altos a través de numerosas acciones que se están desarrollando en la isla de Gran Canaria para regenerar ese agua, porque el agua no es infinita, mucho menos aún en islas, ¿no? Voy a retomar, si te parece, una de las cuestiones que acabas de lanzar, también la pongo en el debate, cómo influye, si es que lo hace, el hecho de ser islas, de ser un archipiélago a la hora de impulsar una economía más sostenible, sea la circular o la ecológica, de cara a la sostenibilidad. ¿Nos beneficia ser islas? ¿Nos perjudica?
bueno, ya que estoy contigo, Aridane, te lo pregunto y también, por supuesto, lo traslado. En cualquier momento pueden participar y aportar lo que quieran. También enseguida vamos con esas cuestiones que ya están lanzando el público. Obviamente, y a los datos me remito. O sea, ser islas perjudica seriamente en términos de economía circular, o en el término de generación de recursos, o en el término de agotamiento de recursos. ¿Por qué? Porque tienes una dependencia exterior muy alta, porque tienes que tener un sistema bien engranado para que esa dependencia exterior, esa huella de carbono sea mucho menor. Hablamos de alimentos kilómetro cero, etcétera, etcétera, pero esto tiene que estar bien engranado con la sociedad para no depender del exterior. Pero al final, lo que decía antes, ¿hasta qué punto la sociedad quiere cambiar y cómo? Porque nuestra dependencia principal es de las fuentes de energía. Carmen. Perdón, primero decirle al ponente anterior que cuando yo hablaba de que no había publicaciones de economía circular, me refería a economía circular y turismo, no economía circular en general. Vale, y quitando eso, yo creo que, bueno, vamos, he aprendido muchísimo con la ponencia de Sergio. Y bueno, y entiendo muchísimas cosas, pero por ejemplo en el caso de Canarias somos un archipiélago con doble insularidad, con todos esos costes adicionales que implica, con la imposibilidad de poder aprovechar economías de escala en cualquier nueva innovación y tecnología que se aplique, dependientes de todos los bienes del exterior, y todo eso unido a que nuestro sector impulsor de la economía es el sector turístico, que además genera muchísimos residuos más que los anteriores y consume muchos más recursos, y tenemos un problema fundamental con la exportación de esos residuos, que es otro de nuestros temas. Entonces, desde mi punto de vista, la economía circular, a lo mejor no siendo la panacea ni el modelo, y que por otro lado creo que tampoco es nada nuevo, es retomar ideas ya antiguas, pues de nuestros abuelos, vivir de una manera mucho más racional, llevar a cabo un consumo mucho más racional y una producción igual. Pero esta economía circular nos permitiría, de tal manera, a partir de la dependencia del turismo que tenemos, establecer sinergias con otros sectores y el resto de la economía local. Y como decía Aridane, tenemos zonas que están prácticamente despobladas, pero que gracias a las sinergias y, por ejemplo, el intentar limitar la dependencia del exterior, por ejemplo, en alimentos a través de los productos kilómetro cero, o intentar llevar a cabo la transición hacia una transición energética utilizando y potenciando el uso de energías renovables, que consigamos que rompiendo los monopolios de la distribución de las energías, las eléctricas y el petróleo, y ahora en Canarias pues pudieran ser mucho más baratas, nos podrían dar lugar a generar una mayor economía local. Es decir, Canarias, con esta crisis última, se ha visto pues, que se ha paralizado, tenemos un paro superior al 30%, el sector turístico del que dependen tanto trabajos directos como indirectos ha sucumbido, o sea, está parado, y la economía necesita resurgir. Y yo creo que el modelo de economía circular podría ayudar a reconstruir esta economía local canaria y darle valor y sostenibilidad. Esa es mi opinión. No sé si alguien también quiere aportar en este último sentido de lo que estás diciendo, Carmen. No sé si esta crisis generada por el coronavirus, esta pandemia que estamos viviendo, no sé si refuerza o no, ustedes ya lo comentan, pues la necesidad de apostar por políticas más sostenibles, más circulares para intentar salir de esta después de ver la coyuntura económica negativa en la que estamos inmersos. Sergio, Mario. Sergio. Claro, mi punto de vista es radicalmente distinto al de Carmen en este punto. Por ejemplo, el hecho de que haya un 30% de paro y que se haya parado en seco el turismo, y a mí me lleva a hacerme otras preguntas, que es, ¿podría haber un límite absoluto a los turistas que puede recibir Canarias para que la población de Canarias viva bien? ¿Esta pregunta se la ha hecho a alguien? ¿Un cap? Es decir, limitar por arriba el número de personas que pueden entrar a la isla al año, asumiendo que la isla tiene una capacidad de carga y que no se quiere superar esta capacidad de carga.
Luego, claro, el problema y la economía circular, en el propio discurso de Carmen también, engrana siempre como con buscar un nuevo vector de crecimiento, como buscar una alternativa para que haciendo otras cosas que sean ambientalmente un poquito más, bueno, pues estéticas, sigamos creciendo. Cuando yo creo que la pregunta es la contraria, va mucho más en la línea de lo que planteaba Mario. ¿Qué necesita la gente de Canarias para tener una vida digna y una vida que les, bueno, pues que sea deseable, ¿no? Y que llene su vida? Ese 30% de paro de gente es el momento para plantear cuál puede ser una medida clásica que se lleva discutiendo mucho tiempo y que últimamente ha entrado en la agenda política, que son las rentas mínimas, las rentas básicas, etcétera, etcétera. Quizás ese 30% es más fácil cobrando una renta básica y dedicándose a labores creativas, por poner un ejemplo, ¿eh? Y no necesita consumir. Y como decía el compañero que tenéis allí en el escenario, claro, él decía, no, pues el agua, la energía, los materiales, pero es que todo esto está enlazado. Para regenerar agua necesitas energía. Para generar energía renovable necesitas materiales. Y además no son unos materiales cualquiera, son unos materiales súper escasos que casualmente están en lugares muy concretos, no están distribuidos igualmente por el planeta. Por tanto, sí, la economía circular tiene algunas ideas que lógicamente son de sentido común. Pues gastar menos, reciclar más, este sentido común de las políticas de residuos desde hace 50 años. No estamos tampoco inventando la rueda ahora. La cuestión es que llevar esto, escalarlo de arriba para intentar que sea un nuevo eje de crecimiento económico es un error, porque en última instancia necesitas materiales, energía y agua para crecer. Y yo creo que las preguntas, ¿qué es lo que ocurre con la economía circular?, nos saca del foco. La economía circular nos preguntará, ¿tendríamos que reciclar más para una nueva economía, para una salida de la crisis? Pues obviamente, claro que hay que reciclar más. Ahora, esa pregunta no es la pregunta comparada con la anterior, ¿no? ¿Este 30% de paro estaría contento si se les diera una renta mínima para vivir en Canarias? ¿Hay un límite absoluto a los turistas que se pueden aceptar en un territorio como el Canario, que es absolutamente dependiente del exterior para todos los materiales, excepto para un poco de biomasa que tiene? Para mí estas preguntas son de largo recorrido y de fondo, y la economía circular no nos las va a plantear. Yo, si me permite, sí. Evidentemente, creo que sí que ha habido un montón de gente en Canarias históricamente que se ha hecho la pregunta. De hecho, hay algunos estudios sobre la capacidad de carga que tiene Canarias sobre su modelo turístico y si hay que cambiarlo o no. La cuestión, vuelvo y repito, ¿hasta qué punto está la sociedad dispuesta a cambiar sus hábitos? Porque la clave aquí no es solo no crecer de forma exponencial e infinita, es hasta dónde la gente quiere cambiar sus hábitos. Porque lo que está claro es que el modelo social de los países desarrollados es insostenible. Y eso lo demuestran todos los datos. Lo podemos enmascarar en economía circular, lo podemos enmascarar en economía azul o lo podemos enmascarar en cualquier término. Pero la realidad es que nuestros hábitos como sociedad son totalmente inasumibles en un planeta único y con recursos finitos. Ahora bien, llegados a este momento, tenemos en Canarias, y a la respuesta a la pregunta que nos hace Sergio, un 30% de paro que no se debe solo a la política turística, se debe a una cuestión estructural de Canarias que tiene muchísimas aristas que tratar. Pero en este momento, en la realidad actual de Canarias, es que tenemos un prácticamente 40% de personas en paro a las que hay que dar trabajo y nos guste o no. Hoy, a día de hoy, el motor turístico de esta isla y de este archipiélago es el turismo. Ahora, como reto, ¿tenemos que modernizar nuestro sector turístico? Obviamente. ¿Cómo? Pues tenemos que seguir primero conociendo los flujos, sabiendo qué podemos tratar aquí en Canarias para crear economía en Canarias, porque lo que no es de recibo es que Canarias consuma fuentes externas, pero luego se traten creando economía, por ejemplo, en el sur de la península. ¿Por qué? Porque en Canarias, por su modelo legislativo y por el fraccionamiento del territorio, pues primero, con economía de escala no se puede porque no es viable, y segundo, resulta paradójico, pero a veces es mucho más rentable enviar las cuestiones fuera para que las traten ahí y hagan economía ahí, a hacerlas en Canarias. Yo creo que es un debate estructural que hay que cambiar, obvio, pero al final el resultado es que hoy tenemos una necesidad urgente que tenemos que atajar y evidentemente tenemos que estudiar cuál es la capacidad de carga del territorio en Canarias. Por eso hay que reverdecer el interés turístico de Canarias, por eso hay que crear una Gran Canaria que tenga acceso a los alimentos de kilómetro cero
disminuyendo nuestra dependencia exterior y evidentemente el agua consume energía, pero esa energía también se puede producir con fuentes de energías limpias, pero es que evidentemente también es verdad que hoy no hay otra alternativa de materiales para generar energías limpias. Y entonces nos colocaríamos en un escenario más complejo aún, que es, ¿hacemos algo o no hacemos nada? Es la última diapositiva que os ponía, ¿no? La trampa discursiva que pone la economía circular sobre cómo centrarnos en la tecnología y en la racionalidad de los objetivos, perdón, de los medios frente a los objetivos. O sea, yo no es que me niegue, pero me parece muy atrevido que alguien que no vive en las islas, por supuesto, ni dé consejos. Creo que debe ser una cuestión que venga desde dentro, esto desde luego. La insularidad, como fenómeno compartido lógicamente por otras islas en el mundo, cuando tú juegas, quieres jugar al tablero de juego que se juega en el resto del mundo, la insularidad es un gran inconveniente. Esto lo tenemos claro. Si queremos jugar a crecer, a ser un sector hotelero puntero, todo esto, nos guste o no, por la termodinámica, tiene una serie de flujos de materiales y de residuos. Y si vamos a jugar sin límites o sin ser capaces de nosotros poner un límite, porque realmente la medida que comentaba antes, que suena radical, y lo sé, y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, que es, ¿podríamos poner un límite a la gente que entra anualmente a Gran Canaria vía turística, ¿no? Que es una pregunta que entiendo que puede levantar ampollas y que, bueno, te dirán que no tienes en cuenta la cuestión social, etcétera, etcétera, pero es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Porque la gente per cápita tiene sus consumos, genera sus residuos, etcétera, etcétera. La cuestión es esta: si Canarias quiere jugar a competir en el mercado global, va a tener los mismos problemas que el mercado global. Y el problema es que si no puedes hacer economía de escala y tienes la cuestión de la insularidad, es un inconveniente enorme. Por tanto, vas a tener que estar subvencionado en todas las unidades, ¿no? En toneladas de cosas que vienen de fuera, en gigavatios que tendrás que generar con energía que viene de fuera, con personas que vengan a gastar su dinero de fuera y con un flujo tanto fiscal como económico que venga de fuera para contrarrestar esa desventaja, porque al final es una cuestión de contrarrestar la desventaja que tiene un territorio insular cuando quiere jugar en el tablero de juego del capitalismo global que se juega generalmente de forma continental, ¿no? Y es muy difícil ganar siendo una isla sin estar subvencionado de todas estas maneras. No me refiero económico, me refiero material, energético, etcétera, etcétera. Es muy complicado sacar algo en claro sin poner límites y jugar con las mismas reglas en un tablero de juego que está diseñado para que las islas no tengan ventaja, lógicamente. Ahí, evidentemente, si me permites, también hay que añadir que para eso también está la transferencia de conocimientos y los desarrollos tecnológicos. Hoy hay cuestiones tecnológicas para algunos tipos de residuos que se pueden aplicar en Canarias que hace 10 años era impensable. Y ahí tenemos también un alto grado de crecimiento en conocimiento, y es también formar a nuestra sociedad para que no solo tenga en mente un sector turístico que es clave, sino que tenga en mente también el desarrollo en base al conocimiento que se genera en las propias universidades públicas de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias o cualquier centro de investigación. Si te parece, enseguida hablamos de innovación, pero me gustaría plantear ya una de las preguntas que nos están haciendo en la plataforma, y de hecho va muy en la línea, Eridane, de lo que tú planteabas, ¿no? ¿Hasta qué punto está la sociedad dispuesta a cambiar? La pregunta que nos trasladan: ¿es posible mantener el nivel de vida o incluso mejorarlo cambiando nuestras pautas de consumo y de producción? Mario, si te parece, comenzamos por ti ahora. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Depende de cómo definimos el nivel de vida y de cómo definimos la prosperidad. Si nosotros definimos la prosperidad basándonos en el nivel de consumo de un norteamericano medio, estamos mal encaminados. Yo creo que depende mucho del problema de la definición de qué es la prosperidad. Y intentando enlazar un poco con lo que decía el compañero ahí, sobre el tema de tenemos que cambiar el modelo de vida y que las personas, porque las personas quieren consumir más. Bueno, yo creo que es un discurso muy complejo. El tema es muy complejo en el sentido que yo no estoy seguro que todo el mundo tiene la misma idea de prosperidad y no estoy seguro que todo el mundo quiere, digamos, consumir más o poseer un Tesla.
Incluso hay que plantearse que después con la crisis, pero ya tenemos, yo creo que el COVID es simplemente un síntoma de una enfermedad más grande y que llevamos arrastrando desde a finales de los años 80. O sea, mi generación de los niños que han nacido en los años 80 ya está viviendo una calidad de vida en términos de precariedad laboral, en términos de ingresos, que es inferior a lo que vivieron nuestros padres. Entonces, no estoy seguro que la gente no estaría dispuesta a negociar el nivel de vida actual, que es un nivel de vida que se está deteriorando y está degradando, si hubiese la posibilidad de tener acceso, por ejemplo, a servicios públicos de calidad, a una educación libre, pública, de calidad, a todas las cosas que hacen la vida, digamos, valiosa de ser vivida, ¿no? No estoy tan seguro que la gente sí persigue un crecimiento infinito de sus propias necesidades. Esto no estoy seguro. Vamos, yo creo que tenemos una percepción de lo que piensa la gente un poco distorsionada. Lo que el COVID nos está enseñando, antes de todo, es un problema con la cadena global de valor, ¿no? Que se han puesto en riesgo. Pero por otro lado, también nos está enseñando que no a todo el mundo le está afectando de forma igual, ¿no? Que hay una desigualdad también en la conceptualización de las necesidades. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo creo que sí, depende de cómo tenemos cómo definimos qué es la prosperidad y qué es la buena vida, ¿no? Si tú vas a preguntarle qué es la buena vida a un campesino en los Andes, te va a dar una respuesta completamente distinta si haces la misma pregunta en San Francisco o en Manhattan. Carmen, no sé si quieres aportar también algo. ¿Debe haber un cambio en los patrones de consumo para mantener el nivel de vida o mejorarlo, tal y como nos plantea esta persona del público? Deberíamos de cambiar, evidentemente. Tenemos que tener un consumo más justo y más solidario, por así decirlo. Hay un refrán que dice que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, tal como ha dicho el anterior compañero, pues la visión de lo que es ser feliz y lo de que es tener una buena vida es muy distinto de unas personas a otras. Pero yo creo que esta crisis del COVID nos ha puesto de manifiesto que la lucha por tener más, por querer tener más, por tener un Tesla en vez de tener un utilitario, o no tener coche porque lo necesitas 3 días y puedes compartir con otras personas sin ser el transporte público la utilidad de ese automóvil, está más en la conciencia de la gente. Es decir, esta situación nos ha puesto de manifiesto el decir, bueno, ha sido un choque brutal de cambio de realidad y de decir, la vida se puede ir en 3 días y tenemos que cambiar el chip, es decir, nuestra felicidad y nuestra forma de vivir tiene que cambiar, y eso influye enormemente en el comportamiento en cuanto a un consumo responsable y a una solidaridad con el entorno en el que vivimos. ¿Puedo añadir algo? Por supuesto. Porque aquí estamos hablando mucho de cambio, ¿no? También cambio, puede ser cambio tecnológico o cambio de comportamiento. El problema es que la cosa que me gustaría añadir es que este cambio no es automático. Muchos amigos me contactan y me dicen, ¿qué va a pasar con el capitalismo global después del COVID? ¿Eso es el inicio de una crisis o el fin de una crisis y que se va a cargar el capitalismo global? Yo pienso que no va a pasar absolutamente nada. O sea, el COVID no es una amenaza para el capitalismo global. Y creo que es evidente. Incluso está desencadenando procesos de acumulación mucho más rápidos. ¿Imagináis lo que está pasando con Amazon? Entonces, el mensaje que quiero decir es que no va a cambiar nada a menos que nosotros, como población, como comunidad, no empezamos una acción política. Por eso, una de las claves que yo creo que faltan dentro de la conceptualización de la economía circular dentro de la Unión Europea es esta idea que la economía circular, con todos los defectos y con todos los límites que nos enseñó Sergio, es un proyecto que en la cabeza del legislador europeo va a ocurrir de forma automática. O
sea, que a través de la acción salvífica del mercado, las empresas se van a convencer que tienen que hacer esta transición. Esto no va a cambiar. Por eso la pregunta que yo hago a los ponentes y al público ¿es posible una transición de verdad hacia un modelo ecológico que no incluya un cambio social? O sea, no incluya un cambio de las relaciones de poder dentro de las sociedades. Entonces, a nivel de Canarias, se puede imaginar, se puede empezar a debatir de cuál sería este cambio, ¿no? Un modelo de cómo gestionamos también la acción política. Yo creo que esto más allá de los conceptos, más allá de los conceptos intelectuales, ese es un tema de debate que tiene que desencadenar una acción política, independientemente de las ideologías partidarias, ¿no?, que tiene cada uno de nosotros. Si me permites, y aquí nos encontramos, Mario y yo, en lo que decía antes, todo depende de hasta dónde la gente quiere cambiar. Porque evidentemente ningún cambio social se puede producir sin la acción social. Si hablamos en términos de cambio climático, no puede haber acción climática si la gente no demanda esa acción climática. Y esa acción climática es la que va a provocar que haya un cambio legislativo, etcétera, etcétera. Porque al final, no olvidemos que si en algo ha fallado generalmente los grandes movimientos o grandes pactos globales, etcétera, etcétera, es porque se han olvidado de una cosa, y es hacer que las medidas lleguen a la gente, porque es la gente quien puede cambiar el modelo. Pero hablando de acción política, también lo traslado al debate, ¿notan ustedes un cambio en las instituciones? Hablábamos antes de la Unión Europea, también el Gobierno de España tiene, por ejemplo, bueno, pues una estrategia de economía circular, también en Canarias se trabaja por el desarrollo sostenible. Hay también un cambio de chip, por así decirlo, dentro de las propias administraciones, que son al final las que lideran, ¿no?, el cambio, por lo menos de manera legislativa. Sí, obviamente hay un cambio. En Gran Canaria, por ejemplo, no hay un cambio nuevo porque esto viene de atrás. De hecho, Gran Canaria Sostenible, Kilómetro Cero, todo este programa de tener una isla más autosuficiente no es nuevo, viene desde hace ya varios años porque la corporación, pues que es la misma que hace una legislatura pasada, se comprometió con esa línea y que es una línea que además han trabajado pues diferentes políticos y políticas de esta isla a lo largo del tiempo. Pero evidentemente la acción climática, los jóvenes por el clima, el pacto de las alcaldías por el clima, todo esto ha llevado a través de los movimientos sociales a que esto ya cale en el discurso, pero además cale en los programas, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo entiendo muchas veces que no es fácil cambiar. No es fácil porque muchas veces no depende de ti ni depende de tus propias competencias, pero eso no significa que no se haga nada. Lo que hay que hacer es adecuar esas normativas a los territorios, y ahí vuelvo y me repito y siento ser pesado en eso, que es que no es lo mismo hacer política en Bruselas en medidas de economía circular que hacerla en Canarias. Porque al final muchas veces, y hablo en aguas, en energía, muchas veces se olvidan de que hay territorios insulares dentro de Europa que necesitan pues que su singularidad se contemple para poder desarrollar diferentes modelos que nos lleven hacia la sostenibilidad. Y ahí también me gustaría introducir otra parte más, que es la parte social. A la sociedad hay que convencerla, hay que enseñarla, hay que de nuevo hacerle amar el territorio. Porque en este desarrollo de la economía lineal y esta globalización, pues eso se ha perdido muchas veces. Y cuando llegó la COVID, pues mucha gente decía, oye, ya la sociedad está reamando el territorio, vuelve a sentirse natural. No, la realidad es que los vertederos ilegales han crecido, la realidad es que la gente sigue tirando guantes a la calle, la realidad es que la gente ha atendido a un problema rápido, porque es para lo que está diseñado el ser humano, para responder a problemas inminentes y no a problemas a largos periodos de tiempo. Y eso solo se puede debatir o se puede combatir a través de la educación. Y ahí es donde España como país, pero también Canarias como región, pues tiene que hacer un gran esfuerzo. Sergio. Bueno, sobre la última cuestión que comentabas, ¿no?, de si percibimos que hay cambios, etcétera, etcétera, yo lamento ser un poco más pesimista, pero
digamos que el borrador que hay del Plan Estatal de Economía Circular es de las cosas más vagas y perdidas que he leído en muchísimo tiempo, no dice absolutamente nada. Supongo que también estará bien esperar a concretar el dinero europeo, cómo lo transformamos en vectores de cambio hacia bueno, pues estas políticas de residuos remaquilladas en economía circular, pero no veo ningún cambio. De hecho, los dos cambios más significativos que van a haber este año son bastante pobres, que son la ley de residuos y suelos contaminados a nivel estatal, que se está revisando ahora mismo y que ya en borrador es bastante poco prometedora y tienden a recortarse, y la ley de envases y residuos de envases, que es uno de los ejes principales dentro de las cuestiones de las políticas de residuos y ahora de economía circular, pues es otra gran decepción, ¿no? Entonces, yo lo que veo son muchas novedades, pero pocos cambios. Y, bueno, no sé, creo que a nivel de Canarias es cierto que no he investigado tanto qué se está haciendo. Sí que sé algunas cuestiones, por ejemplo, con respecto a la fiscalidad en la ciudad, a mejorar la tasa de residuos, porque hemos participado con ellos y estamos, bueno, pues codo con codo intentando echar una mano en mejorar esa fiscalidad. Pero a nivel un poco más de marco veo un poco maquillaje y cambios muy superficiales que en realidad no cambian nada de las cuestiones principales. Y sobre lo que hablabais antes también, ¿no? De estas cuestiones de si la gente está dispuesta a cambiar o no. Si a la gente la obligamos estructuralmente a vivir en un determinado orden de las cosas, en un determinado orden económico, para que la gente cambie les tienes que tocar el chip que cambia los patrones. Si tú a la gente le obligas a vivir en un capitalismo de mercado, ¿no? Que es lo que, bueno, obligas, o hemos llegado a la conclusión de que queremos vivir así, de las pocas maneras que hay de cambiar los hábitos, porque tú a la gente le estás planteando que se comporte de una manera. Yo personalmente creo que de las pocas vías que hay es la fiscal, y la fiscal directa con cuestión tanto a nivel de empresas como de ciudadanos, y hablamos de tasas de residuos, de canon de vertido, hablamos de los instrumentos más clásicos que hoy por hoy Canarias no, en concreto no tiene desarrollado, ¿no? Carmen, no sé si quieres también profundizar un poco en esta última línea, ¿no? De la que también hablabas tú en la ponencia, ¿no? La fiscalidad. Yo creo que es fundamental concienciar a la sociedad, y primero para ello hay que informarla, después concienciarla y después educarla. Entonces, evidentemente, desde el sistema educativo tiene que haber un claro cambio hacia lo que implica la necesidad de un nuevo modelo económico muy alejado al modelo lineal por el que hemos apostado en Europa, es el de la economía circular. Y en eso tiene mucho que decir la universidad y tiene mucho que decir el sistema educativo. Por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas hay varios proyectos, MAC y proyectos LIFE sobre economía circular para recuperar y valorizar los residuos orgánicos. El BACUA, que ha valorizado residuos del plátano haciendo fibras para sustituir al plástico. Y el Islandab Advance y el Islandab, que lo que ha hecho es centrarse en un desarrollo sostenible, en la innovación y en un sistema de circuito cerrado como es la acuaponía, para poner en valor los residuos orgánicos y introducirlos en el proceso productivo y ayudar a una mayor sostenibilidad y garantizar la soberanía alimentaria, por así decirlo, implicando a toda la economía en su conjunto, y al sector turístico como sector generador de la mayor cantidad de residuos, implicando pues intentar llevar a cabo sinergias con la economía local. Pero claro, si todo esto no se conoce, si la gente no sabe que estamos trabajando en ello, porque el problema que tiene la universidad es que la transferencia no es ni rápida ni muy buena. Si la gente viese que se está trabajando en ciertos temas porque es necesario cambiar y qué es lo que implica y cómo se puede ayudar, a lo mejor conseguíamos ese cambio. Y en cuanto a lo que es mejorar, el tener mayor nivel de vida, no se trata en tener más bienes y tener más y más y más, es cambiar el chip, es ver que la vida, o sea, tenemos que tener las necesidades cubiertas, por supuesto, tenemos que tener algo más para poder disfrutar de la vida, pero tenemos que cambiar el chip hacia un modelo en el que el valor de ese bienestar y de esa felicidad está compuesto por muchos parámetros, que no solo es el tener más por tener más. Eso es lo que entiendo yo.
Siguen llegando preguntas del público que nos está escuchando. También llegan cuestiones bastante concretas, como la siguiente que planteo. Se preguntan, ¿tiene cabida la incineración de residuos en islas como fuente de energía dentro de la economía circular? No sé quién quiere contestar a esta pregunta sobre la incineración de residuos. Esta me toca a mí me toca de cerca, sí. Ah. La respuesta es, yo creo que es que simplemente si nos atenemos a lo que dice la normativa europea establece una jerarquía de cómo se deben de tratar los residuos y fijaros que cuando hablamos de economía circular acabamos siempre hablando de lo mismo, que es políticas de residuos de hace 40 años, si debemos incinerar o no. Vertederos e incineradoras son las dos opciones menos preferidas para la gestión de residuos en la jerarquía de la Unión Europea. Y ninguna de las toneladas de las que entre a estas dos opciones, sea incineración o sea vertido, ninguna de estas toneladas entran a formar parte de la consecución de los objetivos. Por tanto, en un lugar, en concreto como Canarias, que probablemente no esté llegando ni al 20% de reciclaje, plantear que queremos incinerar, a mí me parece un poco, ya no solo contraproducente, sino que me llama mucho la atención porque es que cuando tienes un 80% de los materiales que se te están yendo porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, que es hacer recogida separada, dar los incentivos para hacer esta recogida separada, bueno, es como elegir la segunda peor, ¿no?, de las opciones. La peor es enterrarlo o mandarlo a otro sitio para que lo entierren otros y la segunda peor es quemarlo y además se maquilla como algo tecnológico y como algo muy interesante, ¿no?, esta cuestión de lo transformamos en energía. Bueno, yo creo que calor no se necesita, ¿no?, tampoco en Canarias para dar calor de calefacción a grandes poblaciones en Canarias. Tenéis la suerte de... Yo tengo la calefacción encendida, pero supongo que vosotros no. Esto ha funcionado en modelos de lugares nórdicos fundamentalmente con poblaciones con densidad de población relativamente baja, pero genera emisiones, genera cuestiones que pueden afectar a la salud de las personas y no contribuye en nada a los objetivos de la Unión Europea. La incineración es otro de los grandes lobbies que hay detrás de la economía circular y yo creo que sería una opción a evitar y sobre todo en un lugar, porque si me dijeras que es que Canarias recicla el 90% y que con el otro 10% no saben lo que hacer, pues podrías llegar a plantearte alguna opción así, pero es que sin llegar a reciclar o a recoger ni siquiera separada el 20% de la basura, digamos que hay otras prioridades como recoger la orgánica, como ponerse al día, implantar un SDR para los envases, gestionar los residuos industriales, es decir, hay tantas otras cosas antes de llegar a estas partes más bajas y menos deseables de la jerarquía de residuos que el tema de la incineración en Canarias yo creo que ni a medio plazo tiene sentido ni probablemente tenga sentido en términos generales, ¿no? Sí, yo en mi caso más o menos voy por la misma línea. O sea, primero empezando por la parte normativa, o sea, está clarísimo que no se puede y que no se recomienda ni siquiera para islas, pero luego me voy a la segunda parte, que también coincido con Sergio. O sea, del 100% de cosas que tenemos que hacer, hay por lo menos un 80% que todavía no hemos hecho. Empecemos a caminar en esa línea, empecemos a dar solución a los 4 bloques grandes de residuos que tenemos en Canarias, pero empecemos a trabajar la economía circular en su conjunto, no solo en la parte de residuos, empecemos a hablar de nuevos materiales, repensar los materiales que utilizamos en Canarias, si están o no adaptados a la insularidad, empecemos a trabajar todo esto y luego ya podremos empezar a ver los resultados reales del último paso, ¿no?, que es pues, ese pequeño porcentaje de residuos que, como bien decía Sergio, puede ser un 20%, pero que hay que verlo, hay que tasarlo y ver si eso pues se queda en Canarias o lo podemos mandar a otro sitio porque allí sí lo pueden atender. Pero hay un montón de cosas que tenemos que hacer en Canarias en general y en Gran Canaria en particular y luego ya podremos sentarnos en otro tipo de debate. Se nos está acabando el tiempo, con lo cual es la última pregunta la que voy a plantear. Tiene que ver también con residuos, en este caso con el reciclaje en Canarias. Se pregunta esta persona que nos está viendo, dice, el reciclaje en Canarias es, en el mejor de los casos, separación en origen. ¿Proponen algún modelo para implementar en la isla más allá de la disertación distópica de la que están debatiendo? Esta es la pregunta que plantean. ¿Alguna propuesta que se haga desde aquí? No sé si alguno quiere comenzar. Impuesto al vertido y SDR, tan sencillo como esto. 2 medidas de fiscalidad. La primera consiste en recoger los envases y devolver, como antes se hacía, devolver el casco. Primera medida. En islas tiene un porcentaje de éxito enorme.
os encontraréis con ecoemes diciendo que es horrible, pero bueno, esto ya es una cosa que tendréis que lidiar vosotros más adelante. Y en segundo lugar, un impuesto al vertido. ¿Por qué no se pone un impuesto al vertido de 100 euros? En cuanto tú pones 100 euros al vertido, los materiales empiezan a circular y a reciclarse de otra manera completamente diferente. Por tanto, con estas dos medidas que son sencillas, de aplicación relativamente fácil a nivel normativo, son dos medidas muy concretas que se pueden llevar a cabo. El SDDR lleva más tiempo, pero un impuesto, un canon al vertido autonómico sería súper sencillo de implementar, y a la que tú le dices a la gente que la opción más barata ya no es tirar, se lanzan a por las siguientes opciones, que suelen ser reciclar, se genera infraestructura, se genera una cadena de valor, etcétera, etcétera. Ahora, si tú puedes tirar al vertedero por 10 euros tonelada, vas a ir al vertedero a tirarlo porque el actor económico, el agente económico, va a optar siempre por la opción más barata en este caso. Canon y SDDR para Canarias, dos medidas que podrían ser implementables. Yo también creo que deberíamos imponer fiscalidad positiva. O sea, quien hace bien los deberes no tiene por qué pagar las mismas tasas de residuos. Eso lo vemos en el agua. Quien ahorra agua paga menos agua que el que consume agua sin control. El que ahorra energía paga menos en la factura que el que consume sin control. Pero, en cambio, en los residuos todo el mundo paga lo mismo. Hay medidas ya en Europa que tratan los incentivos positivos para que la sociedad participe de esa una. Lo segundo, evidentemente, la recogida selectiva en origen es el gran reto, y a partir de ahí, pues evidentemente devolver parte de esos residuos a la tierra, como por ejemplo el caso de la materia orgánica, que es un caso de lo más llamativo en Canarias, porque es uno de los grandes problemas que tenemos para atender como residuo, siendo una fuente no solo de energía, sino de riqueza para regenerar los suelos. Y sobre todo eso, poner a la gente en el centro del foco a través de medidas no solo impositivas, sino también de incentivos positivos. Mario. Sí, bueno, rápidamente, yo estoy de acuerdo con los dos. Simplemente quería decir que estamos seguros que las personas necesitan ser educadas siempre. En mi experiencia, en muchísimos casos, la sociedad está más adelante que nosotros, ¿no? Yo vivo en un pueblo pequeñito y la gente se ha organizado para reciclar prácticamente el 100% de los residuos de comida. Tenemos composteros comunitarios. Entonces, como sugerencia para aportar a las medidas más formales que se han debatido hasta ahora, yo creo que lo que puede hacer Canarias es mapear todas las alternativas o los ejemplos de sociedad civil que, independientemente del gobierno, del Estado formal o del mercado, de las empresas, está llevando a cabo proyectos alternativos. Hablo de agroecología, hablo de proyectos de intercambios de vecinos, proyectos comunitarios, y aplicarle incentivos, que puede ser una fiscalidad positiva, como dice el compañero ahí en el estudio, o como puede ser ayudas, ayudas de todo tipo, ¿no? Es un mapeo de las cosas, de los casos, de las iniciativas alternativas que se están haciendo, porque yo creo que buena parte de la sociedad civil está mucho más adelante que el legislador o el académico. Carmen, último turno también por si quieres hacer alguna propuesta. Vamos, estoy de acuerdo con todos. En general, la filosofía es la misma, pero sí es verdad, es decir, hay que crear un sistema primero de incentivos para que la gente tome conciencia, y después de penalización y el principio de quien contamina paga. Y el caso que estaba diciendo Mario, pues claro, aquí en Canarias también sería muy aplicable, porque tenemos pequeños pueblos en los que estoy seguro que todo este tema del reciclaje y de la reutilización y del compostaje de otra manera más sencilla se está realizando en todos los pueblos del norte. El problema son pues las grandes ciudades o las zonas más turísticas, que es ahí donde hay que incidir más. Pero también tengo constancia desde que hace ya varios años el Cabildo planteó, lo que no se ha llevado a cabo, que yo sepa, un sistema de recogida selectiva de residuos, y tenían un proyecto piloto para hacerlo en distintas zonas de la isla, en Las Palmas, en zonas con edificios muy altos como la Minilla, después en las canteras como zona más turística local, etcétera. No sé si se llevó a éxito o no en la implantación del quinto contenedor, yo no lo he visto, pero bueno, que son iniciativas que hay que ir empezando. Pero está claro que la fiscalidad es la principal, porque cuando te tocan el bolsillo, pues la gente cambia. Y si las cosas no te cuestan nada, pues no cambian. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo.
esta ha sido al menos una buena manera de terminar con propuestas, con iniciativas que ahí quedan sobre la mesa para que las recoja quien nos esté escuchando. Muchísimas gracias a los 4 participantes esta tarde, Carmen Florido, Sergio Sastre, Aridane González y Mario Pancera. Muchísimas gracias, ha sido un placer escuchar de verdad todo lo que han aportado esta tarde sobre economía circular. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por haber estado detrás de la pantalla, acompañándonos durante esta tarde, planteando también esas cuestiones. Y un último agradecimiento, de nuevo, a quien ha hecho esto posible, el Cabildo de Gran Canaria, al Consejo Insular de la Energía y al Consejo Insular de Aguas, que han promovido estas terceras jornadas de Canagua y Energía, organizadas por Infecar con el apoyo de Caja 7 y la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Adiós.